Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, querido hermano. Esta mañana abrimos la palabra en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Y aproveche usted también para compartir la lectura de la palabra con alguien que esté cerca, sentado por allí. Usted le dice: hermano, yo quiero que usted lea la Biblia conmigo esta mañana. Vamos a abrirla en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor esta mañana en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 20, aunque esta porción la leímos el domingo pasado, versículo 20, y vamos a leer hasta el versículo 31. Amén, hermanos. Muy bien. Dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, lo leemos juntos, que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, lo leemos juntos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos Saulo en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los, lo leemos juntos, griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Leemos juntos el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, y Lucas, hermano, el médico amado, Lucas, el médico amado, Lucas, hermanos, quien Dios le dio una mente brillante, una mente científica, una mente detallista. Lucas ha escrito hasta el capítulo 9 contando, escúcheme por favor, contando cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia iba creciendo. Había oposición, pero Lucas le escribe a Teófilo. ¿Cómo se llamaba? Teófilo. Lucas le escribe a Teófilo para que la fe de Teófilo pudiera madurar, pudiera crecer, y cómo nosotros en este tiempo pudiéramos conocer cómo la iglesia crecía. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que la única manera para que la iglesia cumpla la misión es por la llenura del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? La única manera como el creyente puede cumplir la misión de proclamar el Evangelio es por el poder del Espíritu Santo. No puede ningún creyente intentar vivir la vida cristiana si no es en el poder del Espíritu Santo. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Jesús se lo dijo a sus discípulos. La iglesia no podrá cumplir la misión, la iglesia no podrá caminar en medio de este mundo proclamando el Evangelio si no es por el poder del Espíritu Santo.
¿Pretendes tú vivir la vida cristiana, querido hermano, sin la llenura del Espíritu Santo? Te vas a desanimar, te vas a frustrar. ¿Intentas tú vivir la vida cristiana sin la palabra, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo? Te vas a frustrar. Lucas escribe hasta el capítulo 9 cómo la iglesia había crecido, cómo la iglesia estaba siendo, escúcheme, edificada, lo puede decir, edificada por el Señor. La iglesia, Jesús mismo lo dijo: yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Se recuerda? Jesús le dijo a los discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. ¿Quién edifica la iglesia, hermanos? El Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor de la iglesia? El Señor Jesús. ¿Quién edifica la iglesia? El Señor Jesús. ¿Cuál iglesia? Bueno, alguien podría decir, hermano, el edificio. Y muchos de nosotros confundimos muchas veces la iglesia con el edificio. Mire, aquí está este edificio, que está en un proceso de remodelación. En el primer culto lo decíamos, se cayó un vidrio de por ahí y se hizo chingaste. Y dijimos, bueno, este edificio está en un proceso de remodelación después de 40 años y estamos en ese proceso. Esperamos, como decía el pastor Amílcar, esta semana tener listo ya para el miércoles, si Dios nos lo permite, tener listo la parte de cielo falso y luminarias. Si usted ve para arriba, va a ver esos cables azules que indican dónde van a estar las luminarias nuevas que van a ser instaladas en el cielo falso. Pero esta instalación, este edificio, que alguien pudiera decir, hermano, mire, yo pensé que era un portón negro y cuando entro acá me doy cuenta que hay jardines, que hay aulas, que hay una nave principal, que hay una sala cuna, que hay una clínica médica, que hay consejería, que hay aquí, que hay allá. Yo pensé, así dice la gente, que solamente era un portón negro. Pero este edificio, hermano, estas instalaciones no es la iglesia. No es la iglesia. Son los edificios que Dios le ha dado a la iglesia para cumplir la misión, para reunirse, para poder aprender la palabra, para poder salir de acá enviados a otras naciones. La iglesia somos nosotros. El apóstol Pedro en sus cartas dice que compara a la iglesia con un edificio que está lleno de piedras vivas. Y esas piedras vivas es cada creyente que es una piedra viva en ese edificio que Dios, el arquitecto, está construyendo, su iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. El libro de los Hechos, Lucas dice, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Cuando la iglesia predicaba, el Señor añadía cada día. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. Pero en el capítulo 9 nos vamos a dar cuenta que la iglesia está siendo edificada y que usted y yo tenemos una parte que hacer en la edificación de la iglesia. Saulo se ha convertido a Jesús. Y el domingo pasado hablábamos y predicábamos sobre la conversión de Saulo. Y nos hacía preguntarnos, al ver la conversión de Saulo, radicalmente se convierte a Jesús. ¿La conversión se origina en Saulo? No, la conversión se origina en Dios. Dios le sale al paso, Jesús le sale al paso y le hace una pregunta punzante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento, cuando Saulo escucha la voz, solo él escucha la voz, cae al suelo, queda ciego. Lo tienen que llevar de la mano a la casa de un tal Judas, a la calle derecha, dice Lucas. Y ahí Saulo espera que Ananías llegue para que ore por él. Desde ese momento vemos a un Saulo que se convierte a Jesús. El domingo pasado reflexionábamos que alguien que se convierte a Jesús es alguien que cambia de perspectiva de quién es Jesús, nace de nuevo.
como Jesús se lo dijo a Nicodemo, nace de nuevo del Espíritu. Saulo cambió de perspectiva quién es Jesús. Imagínense, de perseguidor, Saulo de perseguidor de la iglesia, ahora Saulo se convierte en Pablo, en alguien que va a predicar a Cristo. Pablo va a perseguir la iglesia, Saulo va a perseguir la iglesia, pero ahora a partir del capítulo 9, Saulo se convierte, hermanos. Y esto es desafiante, porque Saulo no va a jugar a ser cristiano, como a muchos de nosotros nos encanta jugar a ser cristiano. Saulo no va a jugar a seguir a Jesús. Saulo no va a jugar, Saulo va radicalmente a tener en cuenta que los anhelos de Jesús son sus anhelos, que los deseos de Jesús son sus deseos. O dígame, hermano, ¿no es eso conversión a Jesús? ¿No significa cambiar de perspectiva que ahora el centro de mi vida es Jesús? ¿No le sucedió eso a usted cuando vino a Jesús? ¿No le sucedió que de pronto todo lo que usted valoraba en este mundo, mire, hermano, que nos da risa darnos cuenta lo que antes valorábamos en este mundo? Pero al venir a Jesús nos damos cuenta que todo lo que valorábamos lo tenemos por basura, porque ahora Cristo es el centro de nuestras vidas y los anhelos y los deseos de Jesús son mis deseos y son mis anhelos. Jesús es el centro. La perspectiva de esta vida ahora me la da Jesús. Antes yo tenía una perspectiva de cómo miraba este mundo. Antes usted tenía una filosofía de vida y vivía de acuerdo a esa perspectiva. Ahora en Jesús, hermanos, gloria a Dios, porque ahora en Jesús viene una enfermedad a mi vida y la filtro de acuerdo a la perspectiva de Jesús. Viene una situación difícil a mi vida y me sujeto a lo que Jesús dice en su palabra. Y todo lo que me acontece gira alrededor de Jesús. Pablo se convierte de perseguidor, se convierte en proclamador de la palabra. Y a partir del capítulo 9, hermanos, es tremendo como Pablo va a convertirse en aquel hombre apasionado por Jesús, llevando la palabra a los gentiles, predicando la palabra, sufriendo, pero llevando la palabra hasta lo último, hasta Roma, hasta lo último. Y en el capítulo 9, Saulo se encuentra esperando a Ananías. Y decíamos el domingo anterior, bueno, qué difícil para Ananías, porque Dios le habla a Ananías y le dice, bueno, mira, en la calle derecha, no se me duerma, en la calle derecha, en la casa de un tal fulano, Judas, si no me equivoco, se encuentra Saulo esperándote porque tú vas a ir a orar por él para que él recobre la vista. Y decíamos el domingo pasado, qué cortocircuito en Ananías. Y Ananías lucha con Dios porque le dice, Señor, este hombre, y el calificativo que usa Ananías casi nos da a entender que en el corazón de Ananías había un cortocircuito. ¿Cómo es que ahora voy a ir a orar por este hombre que persigue a tu iglesia, que tiene cartas? Hermano, usted y yo hubiéramos sido Ananías, nos hubiéramos detenido a pensar, a meditar, a tratar de negociar con Dios. Pero Dios le dice a Ananías, ve. No se pone a corregir a Ananías, no se pone a convencer a Ananías. Pobrecito Ananías se me va a enojar por lo que le dije, pobrecito Ananías se me va a ir de la iglesia, lo vamos a perder. No, Dios le dice ve, porque cuando Dios te da una orden en la palabra, no espera que tú negocies con Él. Cuando Dios te dice algo en la palabra, es para que tú tengas fe, para creer lo que te dice y obrar de acuerdo a lo que te dice. Dios le dice a Ananías, ve, punto. En buen salvadoreño, punto. No más decir. Y Ananías, usted sabe la historia, va y cuando llega le dice, hermano Saulo, aquí estoy. Y Saulo recobra la vista y Saulo se encuentra, y esta es la primera pregunta que quiero hacerle a usted y a ustedes que son el culto más despierto de esta iglesia. ¿Ah? Y ustedes lo creen, ¿verdad?
Amén. ¿A dónde se encuentra Saulo? A ver si no se le ha olvidado. ¿Dónde está Saulo? ¿En qué lugar geográfico está sucediendo esto del capítulo 9? Que estamos leyendo, versículo 19, por ahí 20, 21. ¿Dónde está Saulo? ¿A dónde? Iba camino a Damasco, está en Damasco. Y está en casa de un tal Judas. Y ahí Ananías sirve como un instrumento de Dios para ir a orar por Saulo. Se la juega Ananías, hermano. Se la juega. Contra todos los pronósticos, con todos los riesgos, Ananías obedece a Jesús y va, ora, se encuentra en Damasco. Interesante porque el versículo 19, vaya a su Biblia por favor, capítulo 9, versículo 19 dice, y estuvo Saulo, ¿qué dice su Biblia? Por algunos, dice Reina Valera, versículo 19, y estuvo Saulo, lo dice conmigo, por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. ¿Y qué hacía en esos pocos días? Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos. Se preguntaban, ¿no es este el que perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿No es este el que perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó? Pero Saulo, versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. ¿Dónde pasaba esto, querida iglesia? ¿No los escucho? Damasco. Versículo 23 en su Biblia. Pasados muchos días. Ahora, aquí aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es esto? Lucas acaba de decir que estuvo en Damasco pocos días, pero ahora versículo 23 en su Biblia, lo dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué está pasando acá, hermanos? ¿Cómo es eso que Lucas dice que estuvo pocos días en Damasco y luego dice pasado muchos días, versículo 23? Algunas Biblias, entre líneas, a la par, tienen una cita bíblica que yo le animo a escribir. Si no la tiene su Biblia, que usted la puede escribir en este momento. Gálatas capítulo 1, versículo 17 en su Biblia. Escríbala por favor para entender qué es lo que está sucediendo acá. ¿Cuántos días fueron entonces? Pues Lucas, yo le hubiera preguntado, bueno, doctor Lucas, parece ser que aquí te equivocaste. ¿Fueron pocos días o fueron muchos días? ¿Qué pasa acá? Vamos a Gálatas capítulo 1 en su Biblia, así, flash, rápidamente. Capítulo 1 de Gálatas, después de Segunda de Corintios, hermano. ¿Se recuerda? Segunda de Corintios, Gálatas, capítulo 1. ¿Lo encontró, iglesia? Versículo 11, mire lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿quién está hablando, iglesia? Pablo. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, léalo conmigo, por revelación de Jesucristo. ¿Quién está hablando? Pablo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17, ¿qué dice? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿qué dice su Biblia? A Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado, ¿cuántos años? 3 años, ¿qué hizo? Subí a Jerusalén para ver a quién, Pedro, y permanecí con él, ¿cuántos días? 15, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Volvamos a Hechos. ¿Qué está diciendo Pablo acá?
Pablo está diciendo en Gálatas, de alguna manera, Pablo nos está dando, escúcheme, una cronología. Pablo nos está diciendo qué sucedió después que el Señor se le aparece y en camino a Damasco. Dice que estuvo en Damasco y que antes de los 3 años de ir a Jerusalén, dice que subió a Arabia y regresó a Damasco. Entonces, cuando Lucas dice en el versículo del capítulo 9, volviendo a Hechos capítulo 9, ya se me perdió, Hechos capítulo 9, versículo 23, dice, pasado muchos días. ¿Cuánto tiempo había pasado? Alguien estudioso de la palabra tendría que hacerle esta pregunta al texto. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo había pasado de lo que Pablo está diciendo? Pasado muchos días. Tuvo que irse a Jerusalén porque lo querían matar. Bueno, Pablo en Gálatas nos dice qué fue lo que sucedió. Dice que en ese tiempo que estaba en Damasco, él fue a Arabia, regresó a Damasco. En esos 3 años, dice, a los 3 años fui a Jerusalén a buscar a los apóstoles, pero solo encontré a Pedro, con quien estuve, ¿cuántos días? 15 días. Hermano, quizás alguien dirá, hermano, ¿y de qué me sirve esto pues? Bueno, si tú eres un estudioso, quieres estudiar la palabra, ¿y qué más puedes estudiar si tú eres cristiano? ¿Las series de Netflix? Por favor, hermano. ¿Qué más podemos memorizar? ¿A qué más podemos meterle el diente en esta vida? Escúcheme, a las novelas. Por Dios, hermano. ¿A qué más? A la palabra de Dios. Lo que Lucas dice que en ese margen de tiempo, en ese tiempo que Pablo estaba recién convertido, predicando el evangelio en Damasco, en ese lapso de tiempo, en esos 3 años, antes de ir a Jerusalén, dice Lucas, en ese margen de tiempo, dice Pablo en Gálatas, que él fue a Arabia y regresó a Damasco y luego a Jerusalén, después de 3 años. La pregunta es, ¿qué fue a hacer a Arabia? Al buscar un mapa bíblico en nuestras vidas y ubicamos la parte que en aquel tiempo se conocía como Arabia, Damasco, más arriba Arabia, la pregunta es, ¿qué fue a hacer Pablo a Arabia en ese margen de tiempo, 1, 2, 3 años? Bueno, Pablo lo dice en Gálatas. El evangelio que yo predico no lo recibí de ningún hombre. Es decir, que la instrucción que Pablo recibió no se la enseñó ningún hombre. Él mismo lo dice. ¿Quién se la enseñó? ¿De quién recibió Pablo la instrucción del evangelio que Pablo predicaba? ¿De quién recibió Pablo toda su teología que va a escribir en las cartas paulinas? ¿De quién, hermano? Pablo dice, no la recibí de ningún hombre, ni aún de aquellos que se decían ser apóstoles. Es más, dice Pablo, cuando fui a Jerusalén y busqué a los apóstoles, solo 15 días estuve y solo encontré a Pedro. ¿De quién recibió Pablo su evangelio? De Jesús. Y muchos han llegado a decir entonces que ese tiempo de Pablo en Arabia, ese tiempo solo de Pablo, probablemente en un lugar aislado, en un lugar donde solo él y Jesús le dio toda la instrucción. Jesús le enseñó a Pablo su evangelio. Jesús le enseñó toda la instrucción que Pablo iba a enseñar como apóstol a la iglesia, como verdadero apóstol. Por eso él lo va a decir como un abortivo se apareció a mí. Porque Pablo no fue de los 12 que anduvieron con Jesús. Pablo no fue de los 12 discípulos de los apóstoles de Jesús. Pablo, su apostolado, uno de los requisitos para ser apóstol a la luz de la palabra en ese tiempo, era que ese apóstol hubiese caminado con Jesús, hubiera visto a Jesús cara a cara y hubiera recibido de Jesús de primera mano la instrucción que Jesús le dio a sus apóstoles. ¿Nota usted la diferencia ahora de tantos en este tiempo que se llaman y dicen que son apóstoles? Un requisito para el apostolado a la luz de la Biblia
es que esa persona hubiese caminado con Jesús y hubiera recibido de primera mano la instrucción que Jesús le dio a los apóstoles. La doctrina de los apóstoles sobre la cual la iglesia está fundada. Aquí nadie puede aparecer el día domingo diciendo, hermano, aquí traigo una doctrina nueva. Como de pronto surge en algunas iglesias que dicen, hermano, esta es la nueva doctrina que la iglesia tiene que seguir. No, la iglesia está fundada, la iglesia ha sido establecida, míreme la seña, sobre la doctrina de los apóstoles. La doctrina, la instrucción que Dios le dio a los apóstoles. Y Pablo era uno de ellos. Por eso Pablo dice, bueno, en ese margen de tiempo, antes de ir a Jerusalén, dice Pablo en Gálatas, fui a Arabia, estuve en Arabia, le regresé a Damasco. Todo eso para entender un poco lo que Lucas está diciendo en el versículo 23 del capítulo 9. Pasados muchos días. La pregunta es, ¿cuántos días? Bueno, aquí tiene una referencia. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Pablo mismo dice cuánto tiempo estuvo antes de ir a Jerusalén. Fue a Arabia, en Damasco. Vaya conmigo al versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Yo le pregunto a usted, hermano, si está despierto todavía. ¿En dónde se encuentra Pablo todavía en el versículo 24? A ver. Hermano, no nos hagan quedar mal en la grabación que nos están viendo allá alrededor del mundo y escuchan lo que usted responde. En Damasco, todavía está en Damasco. Está en Damasco. Pasados muchos días, Pablo predicaba y lo querían matar. Y ahí dice el versículo 24, sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Se dio cuenta Saulo, versículo 24, ellos guardaban las puertas de día y de noche para, ¿qué dice su Biblia, hermana? Matarle. Querido hermano, Dios ya le había advertido a Saulo a través de Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Quizás alguien aquí diga, hermano, usted no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe la situación que estoy atravesando. Usted no sabe ni siquiera de por cerca lo que me está pasando. Lea el versículo 24. ¿Qué tal de alguien que se da cuenta que la puerta de entrada y la puerta de salida la tienen vigilada para verlo a usted y matarlo? ¿Cómo se sintiera, iglesia? ¿Cómo se sintiera la iglesia al darse cuenta que en la entrada y en la salida están guardando la puerta para matarlo? Angustiado. Lucas no se detiene a explicarnos las emociones de Pablo, pero seguramente Pablo era de carne y hueso, hermano. Como usted y como yo, de carne y hueso. Bueno, algunos más de hueso que carne. Pero en fin, Pablo tenía emociones. Lucas no se detiene a explicar cómo Pablo enfrentó esto. Pero yo me imagino, hermano, que si de pronto a usted le dicen que lo están esperando en la entrada y están en la salida también porque lo quieren matar, usted se angustia. Usted se angustia y de pronto entra en una desesperación. Se acabó la vida, se le vino encima todo el mundo. Bueno, Pablo era valiente. Pablo, quizás alguien dirá, bueno hermano, pero Pablo era un militar. Pablo tenía un pensamiento osado. Dice él mismo que de pronto en una ciudad lo sacaron a pedradas y él se levantó, se sacudió las ropas y volvió a entrar a la ciudad. Ese era Pablo, osado, valiente. Dios había escogido a Pablo para sus propósitos. Pero sin lugar a dudas, aunque Lucas no se detiene a explicar las emociones de Pablo, sin lugar a dudas, Dios usó a los discípulos de Damasco para edificar, y aquí está la clave. ¿Cómo Dios edifica la iglesia? Bueno, alguien dirá, Jesús la edifica. Y esa respuesta puede ser que alguien diga, me quedo de los brazos cruzados, me siento tranquilo porque quien edifica la iglesia es Jesús. Es de Él la iglesia. Sí y no. Sí, es de Él la iglesia, Él edifica la iglesia, pero lo hace a través de su propia iglesia. Los discípulos de Damasco, ¿qué hicieron cuando se dieron cuenta que a Saulo lo estaban esperando en la entrada y en la salida? ¿Qué hicieron?
En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 32, Pablo habla de este acontecimiento, si usted quiere anotarlo. 2 de Corintios 11, 32, Pablo habla de cómo el rey de Arabia, de los nataneos, si no me equivoco, había dado la orden de cuidar las puertas de la ciudad de Damasco para no dejarlo ir. Pero versículo 25 dicen los discípulos tomándole de noche. Hermano, ¿está conmigo? Versículo 25, los discípulos, ¿de dónde? Le pregunto a usted, ¿de dónde? De Damasco. ¿Dónde se encuentra Pablo todavía? En Damasco. ¿Qué hicieron los discípulos de Damasco? Tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermano, aquí veo el obrar de Dios usando a los mismos hermanitos de Damasco. Saulo, en este momento, hermano, voy a usar esta expresión, es un león que acaba de salir de la jaula. Saulo, con todo el ímpetu, era un hombre impetuoso. Saulo, después de convertido, predicaba en la sinagoga. Pablo necesita el trato de Dios, la formación de Dios, y los hermanitos son usados de parte de Dios para descolgar a Pablo por un canasto. Alguien de seguro vivía en el muro, alguien de la iglesia tenía la casa en el muro de la ciudad y aprovecharon la oscuridad de la noche y descolgaron, se puede imaginar la escena, en un canasto a Saulo para librarlo. ¿Cómo edifica Dios la vida de Saulo? ¿A quién ocupa Dios para edificar la vida? No solo de Saulo, de la iglesia. En un primer lugar yo veo a los discípulos de Damasco. ¿Quiénes bajan a Saulo por el canasto? Yo me imagino a los discípulos diciéndole a Saulo, Saulo, bueno, sabes, yo creo que tú necesitas un time out, un tiempo fuera. Tú necesitas pensar bien lo que estás haciendo y yo creo que necesitas salir de la ciudad. ¿A quién usa Dios para eso? A los discípulos de Damasco. ¿Cómo edifica Dios la iglesia y la vida de Saulo en este momento? Usando a los discípulos. Pero mire qué sucede cuando llega a Jerusalén. Versículo 26 en su Biblia. Cuando llegó a Jerusalén, ¿está conmigo? ¿Cuánto tiempo había pasado? Entonces, Gálatas 1 ya nos dijo cuánto tiempo. 3 años después, fui a Jerusalén. Versículo 26, hermana, no se me duerma. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, léalo conmigo, no creyendo que fuese discípulo. Hermano, era obvio. ¿Y quién se iba a querer sentar a la par en la silla con un tal Saulo de Tarso? ¿Y quién se iba a osar invitar a almorzar a su casa, donde están sus hijitas preciosas, donde están sus cositas en la casa que tanto le ha costado comprar? ¿A quién se le va a ocurrir invitar a la casa a un tal Saulo de Tarso? Era obvio, era una respuesta natural de la iglesia. Súmele, si en aquellos tiempos ocurría lo que hoy ocurre, que de pronto alguien decía, yo soy convertido, yo soy cristiano, y es mentira, hermano. Es un lobo con piel de oveja. Él dice que es convertido, ella dice que se ha convertido, pero no dice a qué se ha convertido o en qué se ha convertido. En aquel tiempo, naturalmente, la iglesia tuvo que enfrentar la charlatanería, la mentira de gente que decía que se había convertido a Jesús y no eran convertidos. Ananías y Zafira, en el capítulo 4 de Hechos, nos dan una muestra de aquellos que estaban en la iglesia tratando de engañar a los hermanos y engañar al Espíritu de Dios, diciendo que tenían una correcta intención delante de Dios. Pablo mismo, cuando va a escribir sus cartas pastorales, va a hablar sobre las viudas. Y Pablo mismo va a decir que no toda viuda es viuda, y que no toda viuda necesita ayuda, y que no toda viuda está diciendo probablemente la verdad, que hay unas viudas aprovechadas,
y que a esas viudas no hay que ayudarles, y que a las viudas que hay que poner en la lista de ayuda son, dice Pablo, y ahí léalo usted, dice a estas y a estas. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia se genera, imagínense cuántos años han pasado y parece ser que el mal no se ha curado. Hoy aparece de pronto alguien en la iglesia diciendo que se ha convertido, pero de pronto cuando uno comienza a ver la motivación que hay en su corazón, uno dice, este no se ha convertido a Jesús. Este se ha convertido en otra cosa, pero no en cristiano. Probablemente entonces la iglesia en Jerusalén, se puede imaginar, ya se había regado el chisme. Y eso se riega rápido, hermano. Ahí viene Saulo y dice que se ha convertido. Ahí viene Saulo, el que arrastraba a las mujeres, y dice que ahí va para la iglesia. Ábranle paso. Por eso dice Lucas, muchos, así dice, ¿verdad? No le miento. Pero todos, no dice muchos, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermano querido, es natural que tú de pronto un domingo veas entrar a alguien y que quiere sentarse a la par. Yo entiendo, mire, no me quita el sueño, no me preocupa como pastor que de pronto alguien diga, ay, ahí viene el hermano, aquel que dice que es hermano, y ahí viene justo en la silla que está a la par mía. Yo entiendo que cualquier persona naturalmente haría cualquier esfuerzo o para poner la cartera rápidamente y no se siente allí, o para poder hacer su silla un poquito más allá, o cambiarse aún de fila, porque probablemente en el corazón humano es una tendencia natural de dudar que alguien dice que es lo que dice que es. Así es, ¿verdad? Duda. No creían que fuese discípulo. No creían que se había convertido. No tenía un Ananías cerca Pablo. Necesitaba urgentemente un Ananías que edificara su vida. Pero no estaba Ananías. Pero sí estaba uno que se llamaba, ¿qué dice su Biblia? Bernabé. ¿Y Bernabé qué hizo, hermano? Escúcheme, aquí está la palabra clave. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús edifica la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. ¿Cómo hace el Señor Jesús para edificar su iglesia? A través de su misma iglesia, edificaos los unos a los otros. ¿A quién usa Dios para edificar la vida de Saulo cuando Saulo nadie creía en él? A Bernabé. ¿Quién era Bernabé, hermanos? Capítulo 4 apareció Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? A ver, ¿de dónde era? ¿De dónde era Bernabé, hermana? De Chipre. Era un natural de Chipre, de allá arriba, cerca de Tarso. Tenía algo probablemente en común con Saulo. Muy probablemente ambos, Bernabé y Saulo, probablemente su lengua materna era el griego. Tenían algo, factores en común. Dicen algunos que probablemente Bernabé supo de Saulo antes y habló con él. Probablemente, estaríamos conjeturando. Pero lo cierto es que Dios usa a Bernabé. Capítulo 4 aparece Bernabé. ¿Quién era Bernabé, hermano? Tenía un apodo. Dese cuenta que es válido poner apodo en la iglesia. ¿Ah? Pero escúcheme, apodos bonitos. Hijo de consolación, le decía. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era aquel que tenía, míreme la seña, a ver si la ve, Villis. Tenía una hacienda, una casa grande que la vendió, dice Hechos 4, y trajo todo el dinero que le dieron por esa venta a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran ayudar a la iglesia que estaba atravesando necesidad. El corazón de Bernabé, los apóstoles sabían que Bernabé era genuino. Los apóstoles sabían que Bernabé era digno de confianza. ¿Sabe por qué los apóstoles escucharon a Bernabé cuando Bernabé intercedió por Saulo y lo trajo a los apóstoles y les dijo, miren, aquí está Saulo, él me ha contado lo que le ha pasado?
En otras palabras, Bernabé le dijo a los apóstoles, lo que este hombre dice es verdad, yo lo creo. Bernabé tenía la credibilidad para que los apóstoles le creyeran. Y Bernabé estaba seguro, hermano, aquí está la diferencia. Bernabé estaba seguro que Saulo se había convertido y que lo que Saulo decía era cierto. Bernabé le dice a los apóstoles, aquí está, lo traigo aquí. Y de alguna manera Bernabé hizo el papel de ¿quién? De Ananías, allá en Damasco. Lo trae a los apóstoles y ¿sabe a quién ocupa entonces Dios para edificar la vida de Saulo? ¿Sabe a quién? A Bernabé. La pregunta es, hermano, ¿cuál es tu papel en la edificación de la iglesia? ¿Estás tú edificando la iglesia de Jesús o la estás destruyendo con el chisme, con el chambre? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo para edificar la iglesia? Bernabé tenía un don, Bernabé tenía un talento y Bernabé hizo lo que hizo con Saulo porque era genuino. Bernabé ejercitó el don espiritual que Dios le había dado. Bernabé no esperaba nada a cambio. Cuando vendió el terreno, él entregó todo el dinero. Ananías y Zafira no lo hicieron así, porque sus motivaciones eran equivocadas. Pero Bernabé había entendido cuál era el papel en la iglesia: edificar a otros, abrazar a otros, animar a otros, levantar a otros que genuinamente decían que se habían convertido. Y ahí está el punto. Ahí está el punto, hermano. Dios edificó la vida de Saulo, de la iglesia, usando a un hombre que tenía de apodo hijo de consolación, Bernabé. Y cuando está en Jerusalén, dice, con esto terminamos, ya veo algunos que están ahí entre el más allá y entre el aquí, ¿verdad? No sé si por el almuerzo o por el calor, pero con esto terminamos. Su Biblia dice que mientras estuvo allí en Jerusalén, si es cierto lo que acaba de decir en Gálatas, 15 días, poco tiempo, ¿no? Se dedicó a hablar a los griegos. ¿Se recuerda quién es que se dedicó también a predicarle a los griegos, a la sinagoga de los griegos? Esteban. Y Pablo dice que los griegos mismos lo querían matar. Y los discípulos de Jerusalén entendieron: Pablo, míreme la seña, urge sacarlo de escena. Pablo necesita un tiempo fuera. Y sí lo necesitaba. 7 u 8 años en Tarso. Así dice Lucas. Cuando Bernabé va desde Antioquía a buscar a Saulo porque le es útil para la iglesia en Antioquía, habían transcurrido 7 u 8 años. Todo ese tiempo, termina el capítulo 9, en esta porción que estamos leyendo, los hermanos sacaron de la ciudad a Pablo, lo llevaron a Cesarea y lo llevaron hasta, ¿qué dice su Biblia? Hasta, no les escucho, Tarso. ¿Y de dónde era Saulo? Saulo de Tarso. Hermano, hasta Pablo necesitó un tiempo de formación de parte de Dios. En este tiempo que la iglesia quiere las cosas automáticas, que la gente dice, no hermano, ya al siguiente mes eres líder y al siguiente mes ya eres el encargado. No. Saulo fue formado por Dios en Arabia, en Tarso, hasta que Dios le trae a Antioquía. Y el capítulo 13 del libro de los Hechos dice, y había en la iglesia de Antioquía profetas, maestros. ¿Y quién estaba ahí en medio de esa iglesia? Saulo, Pablo. Cuando Dios le dice, apártenme a Pablo, ¿y saben a quién? A Bernabé, para la obra que yo les voy a encargar. Hermano querido, ¿qué nos enseña esta porción? Lucas nos enseña que Dios edifica su iglesia. La iglesia estaba siendo edificada, dice el versículo 30 y 31.
Y la iglesia estaba siendo edificada, bueno, con personas como Bernabé. ¿Qué estás esperando tú, hermano? ¿Qué está esperando la iglesia para cumplir el don espiritual que Dios le ha dado para edificar la iglesia? Pero la iglesia estaba siendo edificada porque caminaban en el temor de Jesús, en el temor reverente de Jesús. La iglesia era edificada. ¿Cómo la iglesia era edificada? Cuando la iglesia camina en el temor de Jesús. ¿Cuándo la iglesia crece? Cuando la iglesia se sujeta a Jesús y experimenta el consuelo del Espíritu Santo, dice el versículo 31. Y eran consoladas por el Espíritu Santo. La iglesia era edificada. Querido hermano, esta mañana, al volver a tu casa, no sé qué vas a almorzar, pero de seguro vas a almorzar. Te animo a que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque al conocerte a ti, mi perspectiva cambió. Todo lo que el mundo me puede ofrecer, toda la espiritualidad que el mundo pueda seducir, que me puede servir. Mira, hay gente que piensa que la espiritualidad del creyente o de alguien cristiano depende de cuántos amigos tiene. Y por eso las redes sociales están inundadas de gente que lucha para likes. Me gusta, me gusta. La espiritualidad no se fomenta con cuántos amigos tienes. La espiritualidad no se fomenta ni aún si sirves o no sirves en un ministerio. La espiritualidad del creyente viene del Espíritu, del contacto de la palabra, de la llenura del Espíritu. Que tú puedas regresar esta mañana a tu casa diciéndole: Señor, yo te doy gracias porque me has puesto en una iglesia y espera de mí que pueda yo edificar, no destruir. Atiende esto, iglesia, atiende esto, hermano. ¿Estás destruyendo la iglesia de Dios o estás edificándola? ¿Cómo puedes edificar la iglesia como lo hizo Bernabé? ¿Cómo puedes construir la iglesia? ¿Qué tienes? Quizás tengas algo como Bernabé tenía, quizás, o quizás los dones espirituales que tú tienes son otros, pero Dios te ha puesto para edificar la iglesia con el don espiritual que Dios te ha dado. ¿Cómo se edifica la iglesia? Andando en el temor reverente a Jesús, viviendo la vida cotidiana como que eres hijo de Jesús. Pues cuando uno revisa las redes sociales de algunos cristianos de esta iglesia, uno dice: bueno, ¿cómo es posible? Pues viene a la iglesia, dice que es cristiano, pero lo que uno ve y lee en las redes sociales es todo lo contrario. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha convertido o no se ha convertido? El haber nacido en una familia cristiana no le garantiza a esa persona que se ha convertido a Jesús. Cuando tú te conviertes a Jesús, los deseos de Jesús son tus deseos, los anhelos de Jesús son tus anhelos. La perspectiva de Jesús es tu perspectiva. Esa es conversión. Que puedas regresar a tu casa, querido hermano, antes de almorzar, venir el miércoles con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, y que podamos recibir, consagrarnos, escuchar, comprometernos. Proyectos, van a ser presentados los proyectos que vamos a apoyar por un año. Algunos en oración, otros económicamente, hasta donde la colcha nos alcance, como dice el buen salvadoreño. Amén, hermanos. Ponte de pie, dale un abrazo a la persona que está a la par y dile: hermano, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones. Nos vemos el miércoles a las 6.